Muy bien, bienvenidos todos chicos, siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, escuchando el Evangelio de nuestro amado, su Señor Jesucristo. Le doy la bienvenida a todos. Amado hermano Alex, bienvenido, Dios te bendiga muchísimo. Amada hermana Jessica. Igualmente, hermano. Amada hermana Jessica, bienvenida. Amado hermano Luis, bienvenido. Hermana Paloma. Cosette, bienvenida. Mariana, bienvenida. Tenemos dos invitados súper geniales. Bienvenida Valeria de Iglesia La Buena Semilla, bienvenida. Y Miguel Martínez, bienvenido hermano. Y a todos los que están viendo este video, bienvenidos allá en sus casitas. Bueno, como ya sabremos, hoy seguimos nuestras ministraciones acerca del Evangelio de Juan. ¿Sale? Muy bien, entonces, si no es para no tardarnos más, iniciemos con la ministración. Primeramente, me gustaría dirigir una oración para que Dios nos guíe. ¿Sale? Entonces, inclinemos las cabezas. Allá en casa, por favor, también inclinen sus cabecitas. Señor Padre Celestial, Señor Eterno, Dios Padre, gracias por permitirnos estar aquí reunidos, mi Dios, escuchando tu bella palabra, Señor. Por favor, los hermanos que den la palabra, que seas tú hablando a través de ellos, Señor. Por favor, no queremos escuchar palabra de hombre, Señor, sino tu palabra, Señor, que es la que da vida, es la que da fuerza, es la que da ánimo y la que exhorta, Señor Dios mío. Por favor, dirígelos y que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Entonces, sin más por el momento, en primera instancia, si no tienen de recordar, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Jóvenes de Cristo, y síganos en nuestra página de Facebook, Jóvenes de Cristo, FNBZ. Vale, entonces, empezamos, Mariana. Dejo la palabra a la hermana Mariana. Hello, chicos, ¿cómo están? Bien. ¿Sí se me escucha bien? Sí, te escuchas muy bien. Sí. Ok, muy bien. Ay, bueno, el que empiezo, me gustó mucho leer este capítulo, no sé por qué me llamó muchísimo la atención, nunca no me ha tocado leerlo y la verdad lo investigué bastante y me gustó. Bueno, bueno, para analizarlo un poquito, creo que me voy a ir versículo por versículo. Bueno, vamos a empezar un poquito hablando sobre cómo empieza esta parábola, ¿no? De cierto os digo, dice el Señor, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Qué queremos decir con esto? El redil, ¿qué va a representar? El redil representa, bueno, es un lugar donde donde se guardan ovejas para que la gente, que en aquel tiempo los judíos las guardaban para celebrar en aquellos momentos, era la Hanukkah, me parece. Es la fiesta de la dedicación. Pues en aquel momento todos los judíos iban y las guardaban, y en su momento los dueños de las ovejas pues puedan llamarlas de una por una, y las ovejas venían hacia los dueños, ¿no? Entonces el redil pues representa aquí la nación de Israel, donde el Señor dice bueno, nos muestra esas primeras palabras, que Él entra por la puerta, que Él entró por la puerta legalmente, según cómo se cumplieron las profecías, con toda la ley, porque el Señor vino a cumplir la ley, no a destruirla, claro. Él entró justamente por el pueblo a venir a dar todo su testimonio y a hablar sobre su Padre Dios. Entonces, ¿qué nos dice después? A abre el portero. El portero, pues aquí, ¿qué va a representar? Pues es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, es la credencial, es lo que va a ayudar, porque en aquel momento, bueno, regresándonos un poquito en el capítulo pasado, ¿no? En donde empezaban todos los judíos, aquellos líderes, líderes religiosos, que decían que él estaba blasfemando, que él no era en lo mínimo el Mesías, y que era un mentiroso, que eso no era posible. Entonces, en esta parábola él tenía que dar testimonio de que sí, era mostrar las credenciales de que yo soy hijo de Dios, en mí está el Padre, ¿no?
Entonces el portero, pues por obra del Espíritu Santo, lo deja pasar, abre la puerta del redil. Entonces él empieza a llamar una por una a sus ovejas, ¿no? Él las llama por su nombre y las saca. O sea, ¿qué quiere decir esto? Los llama a cada uno de nosotros para escuchar su palabra. Y bueno, muchos hemos intentado buscar la palabra del Señor, intentar ese encuentro. Quizás muchos nos jactamos de decir que seguimos al Señor y que buscamos, pues sí, que somos sus seguidores, ¿no? Y finalmente, pues como lo dice aquí, no somos unas ovejas. Las ovejas son animales, pues podría decirse algo torpes, es muy lábiles, muy fáciles de, pues, ¿cómo decirlo? De descarrilarse, ¿no? Entonces, pues sí, aquellos, como dice, aquellos que realmente sean mis seguidores, aquellos que realmente quieran llegar con nosotros, esas ovejas me van a seguir. Y con el camino, con el tiempo, quizás algunos se vayan a dar cuenta de que no son realmente sus hijos, entonces van a ir, quizás en un momento sean las 100 ovejas y finalmente terminen siendo 50, pero van a ser aquellas verdaderas personas que vayan a seguir el camino de Dios y su palabra. Y luego nos pasamos un poquito al número 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Por aquellos verdaderos seguidores de Jesús, van a seguir su voz. Mas el extraño no seguirá, sino oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Porque finalmente pues no son aquellos verdaderos seguidores. Esa es la parábola, pero finalmente que nos dice que aquellos líderes religiosos siguen sin entender su parábola, no saben a qué se refiere o siguen teniendo esa idea de que pues él es un mentiroso, ¿no? Entonces pues no, siguen sin creer. Entonces todo el pueblo que sigue en la siguiente parte, Jesús el buen pastor, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, yo soy la puerta, yo soy la vida eterna. Entonces, yo les voy a dar la fe, les voy a dar mi llave para abrir esa puerta y que finalmente encuentren ese mundo eterno, ¿no? Esa felicidad que tanto desean, ¿no? Es, por ejemplo, ¿cómo siente uno cuando va a llegar a su casa, ¿no? Que tienes tu casa, un gran portón, que es el de la vida eterna, ¿no? Podemos decirle, el del reino. Entonces, Dios te va a dar la llave, o la fe, para que tú entres. Ay, perdón. Ay, perdón. Bueno, para que tú entres y llegues a esa vida eterna. Bueno, ¿de qué habla todo esto? Es que, ¿cómo podemos relacionarlo con el capítulo pasado? Es que realmente empezamos siendo ciegos de espíritu. ¿Por qué decimos que somos ciegos? Me voy a regresar un poquito. En primera, porque pues somos ciegos de nacimiento, y realmente no hay una fuerza humana que pueda darnos ese reconocimiento o mostrarnos verdaderamente que Él existe. No podemos verlo, quizás no podemos jactarnos de que Él existe, pero con la fe y con el Espíritu Santo que Él nos está enviando y tantas obras que ha hecho el Mesías, que ha hecho Jesús para que nosotros podamos verlo. Entonces, esa es la forma en la que nosotros debemos estudiarlo y debemos seguirlo y debemos analizarlo muy profundamente. Entonces, ¿qué más podemos decirlo? Somos ciegos porque además, somos mendigos, ¿no? Incluso los mendigos no nos gusta admitir que somos mendigos. Podríamos incluso decir que podemos comprar la vida eterna, que podemos, que uno dice, no, es que yo sí sigo a Dios y, no, yo siempre voy a misa y, no, yo sí creo que hay que ser buenas personas, cuando realmente, a fin de cuentas, pues eres una oveja que no va, que pues no lo va a seguir, o sea, se va, de un momento a otro vas a dejar de escuchar esa voz que finalmente igual, que va a ser la voz quizás del maligno y no te va a dejar estancado en algún momento de tu vida, ¿no? Entonces, por eso también somos ciegos de espíritu, porque pretendemos ser algo que no hemos terminado de formar, que no hemos terminado por conocer. También, además, en aquellos momentos, ¿cómo era el noticiero en aquellos momentos de los judíos? Bueno, es como la ley de las premisas, ¿no? La premisa mayor es que se decía que
Dios, todos los que son hijos de Dios siempre van a guardar tiempo de reposo. O todos aquellos de Dios guardan el tiempo de reposo. Y la premisa menor, pues, que va a decir, Jesús no guarda el día de reposo, aquel momento en que sanó al ciego. Entonces, pues, esa noticia, pues, que nos va a decir, pues que es falsa, ¿no? Porque tenemos unas ideas muy arraigadas, quizás por los dogmas religiosos que nos han enseñado a que toda aquella obra que Dios haga no será en tiempo de reposo, será a tal hora, en tal momento. Entonces, para nosotros, para esas personas que ya están muy arraigados a ese tipo de dogmas, pues no lo van a entender, ¿no? También como la idea de las premisas, ¿qué tal si, cuando dice solo Dios, solo los de Dios, o solo Dios puede quitar la vista, ¿no? Perdón, puede devolverle la vista a un ciego de nacimiento. Pero la premisa menor, la noticia menor, que dice, Jesús le dio la vida a un hombre, le dio la vista a un hombre. Entonces, pues claro que todo el pueblo de Israel, no lo va a creer, o sea, porque han tenido todo ese tiempo la idea en su cabeza de que, pues es un Dios que no hemos visto, pero que, tiene que estar en tal momento. Entonces no cualquier persona o hombre que venga y me diga que es el Mesías, pues yo no lo voy a creer, ¿no? O sea, demuéstramelo. Pero aún así, en esta parábola dice que, todavía, después de todas las obras que ha hecho en el nombre de su Padre, no le creen. Entonces les dice Jesús, ¿qué más tengo que hacer para que ustedes me crean, no? Entonces nos regresamos del 27 al 30, cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Porque a pesar de que muchos no crean lo que están viendo, las palabras que están escuchando, la palabra de Dios, los que verdaderamente lo hacen lo van a seguir porque Él las conoce y nosotros también a Él. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre somos uno. ¿A qué se refiere esto? A que cuando nosotros llegamos a su rebaño, cuando nosotros somos parte de su reino, pues sí, de su reino, de su palabra, Él no nos va a dejar ir. O sea, Él dice que aún por más que una oveja se puede perder, puede salirse, puede dudar incluso en algún momento de lo que hace, porque incluso muchas personas que han sido, quizás han sido las peores personas y quizás, no sé, muchas personas han pertenecido a muchas sectas, o han hecho las peores acciones pues de maldad en el mundo y terminan por escuchar la palabra del Señor y pues es un cambio, ¿no? O sea, dices, esta persona yo no la conozco, no, eso decían también del ciego, o sea, es que el ciego que veíamos mendigando no es él porque pues él mendigaba y era triste ya, y sí, ahora que le devolvieron la vista, pues no, pues no sé, ¿no? No es él. Entonces mucha gente también empezó a decir así, pues noticias de que no, es que no, no es él, es otra persona, ¿cómo es posible que nomás con el toque del Señor, no, pues yo también quiero ser tocado para tener esa bendición? Pues claro que no, o sea, realmente cada quien también tiene su momento en el que vas a tener esa relación con Dios, ese encuentro con Dios, porque no todos tenemos el mismo, pues la misma, como si, pues sí, pues ese encuentro, quizás unas personas necesitan un toque, otras personas necesitan solo una palabra o cualquier cosa, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? ¿Cómo vamos a saber que una persona tiene una relación muy fuerte con Dios? Pues es su obediencia, ¿no? Que como oveja, pues tú lo vas a obedecer. Entonces, pues si su relación con Dios es tan fuerte, vas a obedecerlo y pues la vida eterna te lo va a entregar. La vida eterna no se compra, la vida eterna Él la regala solo a aquellas ovejas que vienen hacia Él. Pues bueno, después nos pasamos un poquito del 31 al 33, que dice, ahorita les voy a hablar un poquito más a profundidad de lo que significa yo y el Padre somos uno mismo, porque esto es muy importante en esta parábola. Entonces dice, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado a mi Padre, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Los judíos le respondieron diciendo, por buena obra no te vamos a apedrear, sino por la blasfemia, porque estás mintiendo y estás diciendo que tú eres Dios,
que tú haces las cosas de Dios. Entonces Jesús le respondió, no es que dioses sois. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a un salmo muy importante que se llama, que es el Salmo 82. Si pueden entrar un poquito a ese salmo y, bueno, yo lo tengo en página 83, Salmos 82. Si lo tienen ahí en la mano, pues lo pueden leer, por favor, junto conmigo. ¿De qué trata este salmo? Porque es tan raro decir, incluso para, bueno, por ejemplo, a mí era cuando empecé a leer la parábola, ¿no? Que decía, es que ustedes son, pues, vosotros sois dioses. Entonces yo decía, caray, ¿por qué les está diciendo eso Jesús, no? ¿Por qué está diciendo Jesús que Él es Dios? Entonces dice, voy a leer un poquito de este salmo para explicarlo un poco. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Entonces, ¿a qué se refiere eso con que somos dioses? Que al momento de nosotros ponernos en un lugar de jueces, nos convertimos en dioses. Es como calzar los zapatos de Dios en ese momento. Entonces dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptéis a las personas de los impíos? ¿A qué se refiere esto? A que muchas veces, y es un problema muy grande, yo creo que es de los problemas más grandes que tenemos ahorita en el mundo, es la injusticia en nuestros países, ¿no? Hablando ya de gobiernos, de todo, en cómo es que a veces al pobre se le da menos, pues como decirlo, menos privilegio y al rico se le dan todos los privilegios como para ir salvarse de cualquier situación legal. Entonces, aquí nos dice, defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, libertad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. O sea, que nos dice que nosotros como jueces, que Dios trae aquí a jueces, a los que llama Él dioses, para juzgar abiertamente y correctamente sobre las otras personas. O sea, y una persona que sea juez y no viva la palabra de Dios y no viva orando, pues nunca va a ser de su reino, ¿no? Nunca va a ser de los que Dios envió aquí para cumplir con su palabra, ¿no? Para esparcirla. Entonces dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Yo les estoy dando toda la libertad a los conocedores, a los que oran, a los que van por mi camino, de poder juzgar correctamente a la nación, ya sea pobre, rica, se juzga por las obras y por aquellas obras malignas, ¿no? Correctamente. Incluso también, hablaríamos ya poquito después de, pues, lo de la pena de muerte y todo, que tendría que ser, que para Dios, pues, no es ese tipo de pena, ¿verdad? La correcta, pero ya no me meteré tanto en eso. Pero sí, que dice, aunque yo te esté dando este lugar, tú vas a terminar muriendo como un mortal. No te estoy diciendo que vas a ser un Dios como yo, no tienes ese poder. A quien le estoy entregando ese poder como Dios es a Jesús, porque a Él lo envié con un propósito, a Él lo envié aquí para hacer mi voluntad. Entonces hagan de cuenta que dice, Él es otro rollo, o sea, no tienen por qué, por qué decirle que blasfemia al decir que Él es Dios, porque realmente yo estoy hablando a través de Él. O sea, a Él lo he hecho carne, o sea, mi carne para que se los pueda mostrar, porque pues por mis obras las va a hacer, y como no hay poder humano que pueda explicarle a esta gente que yo existo, pues lo voy a hacer de tal manera en que sí, lo voy a crear a Él para que les enseñe un poquito, quizás con milagros que no cualquiera puede hacer, por eso por eso no le creen, porque no cualquiera puede llegar y tocar a una persona y devolverle la vista, ¿no? Entonces, pues eso es lo que le dice a los judíos, o sea, mi padre y yo somos uno mismo, o sea, yo vengo en su nombre, yo sé que ustedes son jueces, o sea, yo sé que ustedes son dioses, pero no conocen verdaderamente, no viven de la verdadera palabra, ¿no? Entonces, ay, lo que surge Dios, y pues finalmente de eso se trata, ¿no? Del 35 al 38, nomás recordamos un poquito. Si llamo a Dios a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, o sea, a los jueces de este mundo,
al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios sois. O sea, yo te estoy diciendo que tú eres un Dios porque puedes juzgar, pero tú dices que yo soy un mentiroso porque yo vengo del Padre y vengo a hacer milagros. Pues qué ridículo es, ¿no? O sea, la gente es, pues sí, muy, muy tonta, ¿no? Si no hago las obras de mi Padre, no me vas a creer, no me van a creer. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, vas a creer en las obras, porque vas a conocer y creer en el Padre que está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez aprenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizado Juan, y se quedó ahí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, nunca, ninguna señal hizo. Todo lo que dijo de él era verdad, y muchos creyeron en él a él. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta parábola? Que si somos sus voz, si realmente escuchamos su voz, sabemos escucharla, es porque seguimos su palabra, porque la estudiamos, es porque tenemos, aún así, que estamos quitándonos un poquito esa ciega, espiritualidad ciega, y pues a conocerlo un poco más, lo escuchamos, aprendemos a reconocer todas esas señales en nuestra vida de las cuales el Señor nos habla, ¿no? A seguirlo. Y pues si no somos sus ovejas, pues no lo vamos a escuchar y finalmente terminaremos estando en el mismo lugar que estamos, o incluso peor, ¿no? No, la voz se va a ahogar. Y eso fue un poquito de la parábola que me gustó mucho. Amén. A mí Bien, me hermano. gustaría, Gloria a Dios. bueno, por ejemplo, Gloria a en Dios. el primer versículo, cuando dice, ese es, bueno, antes dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. ¿Ok? Entonces, yo hace rato que lo estaba leyendo, yo lo que pude comprender es que ese ladrón, hasta hoy en día, es la persona que viene a nuestras vidas y desde justamente como lo dice, o sea, jugando a ser Dios, como que modifican la palabra y la traducen a sus propias conveniencias. Entonces, el redil, como lo dice Mariana, o sea, la puerta del redil es Cristo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llega una persona y te comienza a hablar de la palabra, desde la Biblia, desde lo que el Padre ha mandado, y muchas veces no nos queda cómodos, ¿no? Y por ahí, no sé, yo traía la doctrina del mundo y yo creía que el aborto estaba bien. Yo creía que el homosexualismo era algo que se debe ver bien. Yo entendía que las drogas, que la fiesta, que el alcoholismo eran algo normal. ¿Qué pasa cuando viene la palabra y me dice, ¿por qué no de cada cosa? ¿No? Entonces, ¿qué hace el ladrón? Lo pueden ver hoy en día en muchas, vamos a llamarles sectas, aunque muchas veces tienen nombre de religión católica, de religión cristiana, doctrina cristiana, pero realmente, ¿qué es lo que hacen? Que modifican la palabra para hacerla más cómoda a lo que nosotros en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, quisiéramos. Y entonces por ahí vamos, ¿no? Como esta iglesia no me quedó cómoda, porque en esta no aceptan el homosexualismo, pues no, pues entonces me voy con la de los cristianos que sí aceptan, ¿no? Y debemos tener mucho cuidado, porque justamente esto es a lo que se refiere con ladrón, sube por otra parte, o sea, distorsiona, modifica. ¿Para qué? Para poder entrar al rebaño. Una vez entrando, pues te vas a acostumbrar a esa voz. Y entonces, como decía Mariana, o sea, realmente es muy fácil que por ahí te pierdas. ¿Por qué? Porque no conociste la palabra de del buen pastor, que es Jesús. Entonces, esto se une justamente con los versículos pasados, donde hablábamos de discípulos, de disciplina,
de ser las ovejas dóciles que Dios quiere que seamos, porque entre más dóciles seamos, más disciplinados y más obedientes, vamos a poder reconocer mejor la voz de nuestro pastor, que es Jesucristo. Bueno, A mí me gustaría comentar algo, viéndolo desde una forma de enfoque veterinario. Las ovejas, no me van a dejar mentir, Abner, Cosette, Paloma, que son animales seguidores. O sea, que pueden ver que, o sea, si solamente ven a una oveja que se va a un barranco y se cae y ve que se mata, ahí van todas detrás de ella. O sea, son animales seguidores, o sea, siempre están en tumulto y siempre tienen miedo, siempre son temerosos a donde quiera que están. ¿Y a qué vamos con esto? Que nos dicen nosotros ovejas, porque así andamos por el mundo. Vemos que el mundo trae el pantalón rojo que está de moda, ahí vamos todos como borregos a comprar eso. O la canción, o X o Y. Entonces, es muy buena la comparación que utiliza nuestro Padre Celestial en ese enfoque, porque literalmente solemos ser seguidores. La moda mismamente es ser seguidores. Y iba a otro punto. Hay que reconocer, como dice Alex, quién es nuestro pastor, a quién está siguiendo. Y pues ese es mi comentario. Amén. Exactamente, Jessy. Yo quiero comentar algo así bien rápido. Quedó, bueno, de hecho complementaron súper bien y dijeron gran parte de lo que ahorita iba así como que a decir, pero lo que dice Jessica es muy cierto. Realmente nosotros tendemos a ser muy susceptibles, muy fáciles de engañar. Y de hecho, precisamente en esta parábola en donde se lleva a cabo la relación con el redil, nos explica muy bien que Jesús es prácticamente la puerta para poder acceder a ese campo, para poder ser salvo. Entonces, algo que se me hace bien interesante es la relación casi tan perfecta que tiene todo este capítulo con lo del buen pastor, porque pues un buen pastor prácticamente se antepone ante los peligros de sus ovejas, ¿no? E incluso ahí lo dice el capítulo, y un asalariado, llámense líderes religiosos, etcétera, etcétera, pues en cuanto ve venir al lobo, lo primero que va a hacer, pues va a hacer huir, te va a abandonar. Entonces hay que tener siempre bien presentes que a pesar de que no somos perfectos, podemos seguir el camino del Señor y tratar de aprender más de Él para poder ser ese video que me mandaste la otra vez, Alex, me encantó. Ese molde de jarro para hacer, porque realmente estamos en las manos más perfectas que son las de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser de fácil moldura para poder ver en nosotros reflejada la obra de Dios que quiere para con cada uno de nosotros. ¿Y qué más quería decirles? Es que Jesús vino a esta tierra porque en cierta forma yo creo que nadie más nos puede entender mejor que Él, porque el Señor no hace ir a sus ovejas por donde Él no haya ido antes, ¿sí? Eso significa que Él vino aquí y se sometió ante todas las tentaciones, pero pues a diferencia de nosotros, que pues nosotros la verdad somos endebles, susceptibles, Él nos puso el camino de que es posible porque Él fue tentado en todo momento y aún así no pecó. Pero Él es ese pastor que se antepone. Entonces, nada que nos pasa a nosotros, nada que nos aflija, nada que queramos que nos está pasando lo peor del mundo así, ninguna de esas cosas no es algo por lo que Jesús no haya pasado antes.
Entonces, pues sí, era lo que quería comentar. Gracias, Qué amado hermano. bien. Y en relación, el versículo del que tú estás hablando es Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Qué bueno, qué bueno. Amén, gloria a Wow. Dios. Este capítulo está, bueno, a pesar de que muchos pensarían que es cortito, pero está cargado de referencias. Muy fuerte. Otra de referencia está en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 a 12. Dice así: porque así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado de la oscuridad. ¿A qué se está refiriendo esto? En aquel día, bueno, aquí se estaba profetizando de que Jesús vendría a hacer eso. Entonces, en aquel día, Jesús, como Mesías, porque recordemos que también Isaías habló de eso, mandará a todos sus ángeles a que vayan por sus escogidos, por sus hijos, y los reúna para que seamos una sola tribu, una sola nación para Dios. Y también lo que aquí se está haciendo referencia a que entra por la puerta trasera es que lo que nos va a diferenciar de las personas que van a seguir al gran estafador, a la gran persona que viene, que ya está a punto de venir, ¿sí? Por más que ese no se haga descender fuego del cielo, que le des vida a ciegos, que construya el tercer templo en Jerusalén, lo que nos va a diferenciar de ellos es que nosotros, como sus hijos, tenemos que escuchar su palabra. Como dice él, mis ovejas escuchan mi voz y saben quién es su Señor, ¿no? Entonces, por más que la gente se vaya hacia un lado, nosotros tenemos que escudriñar y preguntarnos 2 veces si viene de Dios o no. ¿Vale? Es todo. ¿Seguimos? Y de lo que dices también viene en el 16, en el versículo 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, ¿no? Hablando de todos los gentiles que en un futuro se transformaron. Aquellos también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Sí, o sea, que no importa de dónde realmente vengan o si han sido antes malos, pues en su momento, pero en sí quisieron volver al Señor y quizás volvieron a ser gentiles, pero aún así, pues escuchaban la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por eso dice, pues no tengo, son de otros rebaños, no tengo problema con que ellos me sigan también, ¿verdad? Y yo creo que también sobre la distinción de judíos e iglesia de Cristo. A mí una de las cosas que más me impacta en este capítulo es en el versículo 3, donde dice, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces, a mí me gusta pensar mucho en que Dios conoce mi nombre, a pesar de que haya millones de personas en el mundo, Dios me conoce y sabe quién soy. Y ahí se demuestra el gran amor que Dios tiene para nosotros, porque el Señor, creador del universo, que hizo el sol y la tierra y las estrellas, conoce el nombre de cada uno de nosotros y sabe exactamente lo que necesitamos y hacia dónde vamos y de qué pie cojeamos. Entonces, esa es de las cosas que a mí más me gusta de este capítulo, porque bueno, a mí me ha pasado, ¿no? No sé si a mis compañeros veterinarios, pero cuando vamos a un rancho y de repente hay muchos animales y pues en cierta forma todos son parecidos, o sea, todos se parecen y tú puedes decir, pues la cafecita de allá y la que tiene la oreja negra, pero o sea, tú no los conoces. En cambio, el dueño, el propietario de esos animales dice, pues esta es María y esta es Panchita. Y es sorprendente cómo el Señor nos conoce así a todos por nuestro nombre y nos podría decir así todo lo que hemos hecho. Entonces, esa es de las cosas que a mí más me gusta de este pasaje,
de que el Señor nos conoce a cada uno y se fija, aunque seamos insignificantes. Amén. Oye, es Amén. muy bien. Entonces, creo que ya seguimos con el 11. Dejamos la palabra para la hermana Cose. Gracias. Bueno, pues el subtítulo es La muerte de Lázaro. Me encantó muchísimo porque aquí ya Jesús viene con todo. Pero bueno, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Aquí tenemos que recordar, el versículo 38 y 39 de Lucas, en el capítulo 10, en donde, ahí dice que Jesús es recibido por Marta en su casa. Entonces, a mí me gusta mucho porque esta Marta está toda apurada y atareada haciendo las cosas y María se sienta y empieza a escuchar a Jesús. Entonces Marta llega y le dice, oye Jesús, ¿qué no le vas a decir que me ayude o algo así? Y y Jesús le dice, es que María escogió lo que realmente importa, ¿no? O sea, que es justamente escuchar la palabra. Bueno, después dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Y luego dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Aproximadamente, saqué el cálculo y es como a 2,5 kilómetros. Entonces sí estaba muy retirado. Dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí pues se refiere más que nada pues a que si creemos en él tendremos la vida eterna. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado
en la aldea, sino que estaban los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había... Sí, ¿Se cortó o solo soy yo? Sí, ¿Ya se me cortó. Ya, Sí. ya? Marcos. Ya. ¿Me escuchan? Sí. ¿Le sigo o lo repito? Yo me quedé Eh, por el 30. justo. O si quieres, desde el 28 de Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Ok, dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y bueno, aquí viene lo mejor. Dice, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Bueno, a mí me gustó mucho porque pues así ya, o sea, yo creo que la persona más necia es la única que ya no creería en Jesús, ¿no? Porque pues ahora sí que quién ha visto que resuciten a un muerto, o sea, no. Y bueno, aquí más que nada, yo siento que lo hizo, pues justamente como ya era una de las últimas señales que él hacía, pues esta tenía que ser memorable, ¿no? Y que era más memorable ahora sí que resucitar a alguien. Y bueno, ahora el otro subtítulo es El complot para matar a Jesús. Cos, Entonces, muchos... espérame tantito. Quisiera agregar algo. Mu- Estos versículos se aplican un poco a nuestra vida diaria. ¿A qué me refiero? Muchas veces estamos en profunda oración y Dios dice, no, pues sabes qué, lo que tú me pides, pues no, porque no está en mis planes, no es, no, la respuesta es no. Y muchas veces nosotros en nuestra carne, en nuestra carnalidad le decimos a Dios, es que Dios, si tú hubieras obrado, tal cosa no hubiera pasado, esto no hubiera sucedido, si tú hubieses estado allí, quizás nunca hubiera sufrido nada.
o tal cosa ya la tuviera aquí, ¿no? Pero lo interesante de esto es que aún en esa tragedia que uno a diario vive, uno puede encontrar milagros, aún después de que la tragedia ya se haya producido, ¿sí? Y quizás eso que tú le preguntas es para que te hagas más fuerte, que crezcas en tu fe y sobre todo que no mengúes en tus fuerzas de fe, ¿vale? Ya, eso solamente quería agregar. De hecho, justamente lo que dice el hermano Abner, o sea, obviamente, si Jesús nos dijera, como se lo dijo en el versículo 4 a sus dos hermanas, no lo entenderíamos. Le dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Ajá, y no sé, a lo mejor ahorita pasó desapercibido, pero este es prácticamente la clave de todo el capítulo. Tiene que morir para que haya una gloria en el Padre. Ujú. Entonces, esa muerte, sí, a Marta y a María definitivamente le dolió, también a los judíos. Cristo lloró, o sea, le dolió, pero había algo más grande. ¿Qué es eso más grande? Que nosotros a través de todo este capítulo podamos comprender, o sea, como reafirmar, comprender de una manera muy amplia que el que cree en Cristo tiene vida eterna, porque todavía ella le dice, cuando Jesús le dice que va a vivir, ella le dice, sí, yo sé que después del día postrero va a vivir, pero pues ahorita murió, ¿no? Casi, casi le está diciendo. Obviamente ella no comprendía lo que iba a pasar, tan no lo comprendía que estando afuera de la cueva con la piedra tapada, le dice, ábrela, y ella todavía no comprendía. Entonces él le pregunta, oye, ¿no quieres ver la gloria de Dios? Y ahí fue, tan valioso era ese momento que el ejemplo sigue hasta el día de hoy. Entonces, a veces nosotros, como dice Afner, nos duele, o sea, a veces hasta nos preguntamos por qué Dios permitió esto, pero no nos damos cuenta que atrás de eso hay una bendición enorme. Cuando por ahí dices, ¿por qué permitiste que mi matrimonio muriera? ¿Por qué permitiste que esa relación que yo tanto quería, ese trabajo, se fueran? O sea, sí, Lázaro también murió, pero atrás de la muerte de Lázaro había una gloria inmensa y una sabiduría del Padre que por eso permitió que todo esto ocurriera. Y como dice Abner, esto sigue hasta el día de hoy, porque cuántas veces no vemos situaciones en las que decimos, pues, ¿por qué ocurrió? O sea, ¿por qué en el tsunami en Haití murieron tantos niños? Pero no comprendemos que Haití en esos tiempos era el país donde más prostitución y abuso infantil había, ¿no? Y cuando sabemos cosas así, decimos, wow, gloria al Padre que los libró de algo tan salvaje, o sea, una obra tan fea del enemigo, ¿no? Y es lo que muchas veces los ateos preguntan, a ver, sí, tú, o sea, si Dios existe, ¿por qué se llevó a tantos niños? ¿Los niños no que los ama? Claro que los ama, tan los ama que mejor les llamó antes y los libró de las garras. Y bueno, sería todo. Yo nada más quisiera agregar un comentario, donde dice que Jesucristo en el 33, al final del versículo, dice Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y me llama la atención porque, o sea, a veces uno piensa que Jesucristo, no sé, bueno, en mi pensar carnal y de mente cerrada, yo pensé que
de alguna manera el padre le había como cegado la sensación física de, no sé, de sentir tal vez el dolor o los celos o cualquier cosa, pero aquí nos damos cuenta de que Jesucristo sentía todo, y, o sea, se estremeció en espíritu y, o sea, se conmovió. Es decir, que tenía las mismas sensaciones que nosotros tenemos, nada más que él no pecó. Y ya, nada más que... Sí, ¿puedo agregar algo? Ya, perdón. Adelante, adelante. Cuando Jesús estaba en la franja entre Israel del sur y Israel del norte, él tenía sed y estaba cansado y se sentó ahí en el pozo cuando vio a la samaritana. Y justamente eso habla de que él sentía como nosotros. Y ahí te va otra. Aquí Jesús pudo haber dicho lo mismo. A ver, Padre, ¿por qué si me enviaste esta misión, me mandas con sentimientos carnales? Pero les puedo decir algo. O sea, todavía cuando lo crucificaron, él sentía y le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Completamente desde la carne. ¿Y para qué está escrito esto? Para que nosotros no tengamos un pretexto en decir, ay, bueno, pero es que él era Dios, él era el Hijo de Dios, él sí podía, yo no. Y aunque sí, efectivamente, estamos bajo la ley del pecado, estos ejemplos son para que tengamos testimonio de que en el bendito nombre de Yahshua podemos vencer al enemigo, podemos vencer el pecado. Bueno, ya, ahora sí sería todo, perdón. Bien, gracias. Continúa, José. Muchas gracias. Vale. Dice, el complot para matar a Jesús. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos, destruirán nuestro lugar de nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel les dijo, vosotros no sabéis, conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto de una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Bueno, y aquí justamente en Mateo 26, del 1 al 5, mencionan que ya cuando tenían ahora sí que planeado encontrar a Jesús para reprenderlo, pues decidieron no hacerlo justamente en la fiesta de la Pascua porque se juntaban aproximadamente 2 millones de judíos, y como la mayoría de ellos ya estaban creyendo en él, pues no les convenía porque si no todos se les iban a venir encima. Y pues sería todo de mi parte. Si alguien gusta mencionar algo más. Bueno, pues estuvo igual algo corto, pero muy cargado de información. Sí, es muy interesante cómo los fariseos ya cada vez más se acercan más a aprender a Jesús, ¿no? En fin, ¿alguien quiere algo más? ¿No? Bueno,
Entonces, seguimos con el capítulo 12. Dejo la palabra a la madre hermana Paloma. Yay. Bueno, en el capítulo 12, el primer como subtema habla sobre el ungimiento de Jesús en Betania. Como ya habíamos visto, pues Jesús estaba en Betania por lo que había sucedido con Lázaro. Entonces, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaban Lázaro, el que había muerto, y quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara a los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Esta parte del capítulo pues nos trae a muchas reflexiones, ¿no? El primero, o la primera reflexión que recuerdo yo, es que Jesús inicia su ministerio en las bodas de Canaán en Galilea. Y en las bodas de Canaán en Galilea, ¿qué representaba? Una fiesta, era una fiesta familiar. Entonces Jesús empieza su ministerio dentro de una familia y Jesús va a terminar su ministerio en otra familia, cenando en la casa de otra familia. Entonces, a mí se me hace muy interesante esto porque, pues, el origen de la iglesia son las familias. Cada familia es una iglesia. Y en este pasaje lo que podemos ver es que hay 3 partes de la iglesia representadas en este pasaje. El primero, pues tenemos a Lázaro que resucitó y que podemos decir que representa nuestra nueva vida en Cristo. Ese es Lázaro. Tenemos a Marta, que Marta está sirviendo. A Marta le gusta servir a los demás y la iglesia también tiene que tener servicio. Y como número 3 tenemos a María, que ella representa la adoración. Ella rompe este frasco de perfume y lo pone a los pies de Cristo. Y a ella no le importa lo costoso que sea. Ella alaba al Señor y sabe que ya no va a estar mucho tiempo con ella. Y por eso decide hacer esa ofrenda, ese regalo. Investigando, me puse a ver cuál era el costo, más o menos, del perfume. Y eran 300 denarios. 300 denarios equivalía en ese entonces al salario de un año de una persona común. Entonces, esto era muchísimo dinero. El precio de esta botella de perfume estaba alrededor de los 20,000 pesos. Entonces, 20,000 pesos, pues no cualquier persona agarra y saca su billete y dice, ten 20,000 pesos. O sea, entonces era una cosa muy especial que ella había estado guardando y que en ese momento ella entendió lo que había escuchado de Cristo, ella entendió que el Señor no iba a estar ya más tiempo entre nosotros, pero que no iba a quedarse allí solamente. Pero hace este acto de amor al entregar el perfume. Entonces, ahí podemos ver también la adoración. Si nos damos cuenta, también habla aquí sobre Judas, que Judas era ladrón y que a él lo que le interesaba era el dinero. Y como él se quedaba con el dinero de la bolsa, pues obviamente él no quería que le dieran el perfume, sino que para los pobres. Pero es muy... esta parte, cuando dice que era ladrón, a mí me deja como, wow, o sea, el Señor sabía que él era ladrón, pero en el plan de Dios, todo se iba acomodando.
O sea, a veces pensamos como que la vida no tiene sentido, pero el Señor siempre tiene un plan y siempre las cosas se van acomodando para llegar a la meta y para llegar a esa acción que Dios quiere que hagamos. Si buscamos en Deuteronomio 15, en el versículo 11, si alguien me ayuda a buscarlo. Deuteronomio 15, perdón. Amén. Gloria a Dios. Deuteronomio 15, 11, ¿no? Por favor. Vale, dice así, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. En esta parte lo que podemos ver es que Jesús no estaba diciendo o echando de lado a los pobres cuando Judas dijo, pero es que el dinero de los pobres, es que es mejor dárselos a ellos. No, o sea, el Señor estaba consciente de que había gente con necesidad. O sea, todos tenían necesidad, pero en ese momento María hizo un acto más allá. Si se dan cuenta, de cierta forma Jesús también necesitaba algo en ese momento, necesitaba cariño, necesitaba sentirse abrazado, porque él sabía a dónde iba, él sabía que iba ya a la cruz. Y yo creo que no era una cosa fácil, o sea, yo creo que si alguno de nosotros nos dicen, pues en 3 días te vas a morir, no va a ser una cosa así como, ay, sí, qué padre, me voy a morir. Pues no, a lo mejor necesitaríamos, o sea, necesitaríamos a alguien que estuviera ahí con nosotros y que nos diera una palabra bonita, hiciera un acto por nosotros. Y esto fue lo que hizo María en ese momento. No es que haya querido dejar a los pobres de lado, sino en ese momento, esta ofrenda, ese regalo fue para Jesús. Seguimos con el complot contra Lázaro. Como ya habíamos visto con Cos, Lázaro había resucitado y mucha gente seguía a Jesús, pero más que por ir a ver a Jesús, querían ver al resucitado, ¿no? O sea, yo creo que siempre esa cosquillita de las personas de ser metiches, la verdad, siempre está allí, ¿no? O sea, como que si te dicen a ti de, no, pues es que resucitaron a un muerto, o sea, sería como, wow, impactante. Y las cosas que como que no nos entran bien en la cabeza siempre nos dan mucha curiosidad. Entonces la gente iba a ver a Jesús, pero también iba a ver a Jesús porque él había resucitado a Lázaro. Y lo que sucede en esta parte es que tampoco a los judíos les gustaba que Lázaro estuviera vivo porque pues era testimonio de lo que había hecho Jesús. Entonces a ellos no les convenía tampoco que estuviera vivo y por eso querían matarlo. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ahora una de las partes como más icónicas que hemos visto a lo mejor, y es muy curioso porque yo me acuerdo que cuando yo era niña, a mí me gustaba muchísimo esta parte de la entrada triunfal porque siempre me han gustado los caballos y los burros y así. Entonces, esta escena en la que Jesús entra a la ciudad montado en un burrito, a mí se me hacía como wow cuando era niña, ¿no? Y es muy curioso que esta escena solo la relata Juan. En los 3 evangelios anteriores, esta escena no es relatada. Y a mí me causó como curiosidad saber por qué. Pero si nos ponemos a pensar, Juan era mucho más cercano al Señor. Era mucho más cercano, era su amigo confidente súper cercano. Y hay detalles que a veces la misma filiación nos hace recordar y otros que tal vez otras personas que no son tan cercanas no, como que no es tan relevante. Entonces vamos a ver la entrada triunfal en Jerusalén. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana,
bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Y había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Voy a hacer aquí una pausa. Hablando sobre la entrada triunfal, podemos irnos a Zacarías 9, versículo 9. Si alguien puede leerlo, por favor. Amén. Amén. ¿9 qué? 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre tu asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí lo que nos damos cuenta es que desde el Antiguo Testamento Dios ya había anunciado la venida del Rey, del Salvador, de un Mesías. Y la gente se había hecho la idea de que el Salvador los iba a venir a sacar del yugo opresor romano y que iba a venir con la espada desenvainada a ver a quién mataba, iba a llegar y se iba a sentar en el trono y ya los judíos iban a ser libres y el centro del mundo. Y no es así, no entendieron bien lo que querían decir las escrituras. Y como ya habían comentado antes, que ellos decían que cómo era posible y que ellos creían en el Mesías, pero este señor blasfemo, pues cómo iba a ser él, si él era, pues la semana pasada vimos, ¿no? Que venía de Belén y que era una cosa así insignificante y que el rey tenía que venir montado sobre un caballo y con su espada. Cosa que no era así. El Señor, al venir montado en un burrito, representa humildad, representa amor. Entonces, esa es una imagen que a mí me gusta mucho. Soy amante de los caballos y de todos los equidos, entonces esta imagen me encanta. Y siempre me imagino a Jesús sentado en su burrito y a pesar de que la gente hacía todo el bullicio y todo, él nunca se hizo así como, wow, soy la estrella, soy súper popular. Él siempre decía: yo vengo aquí porque mi padre me envió, yo represento a Dios. Y eso me hace pensar que todos podemos ser en ese sentido así. A mí me gusta mucho la actitud de Jessie, que siempre dice, todo para la gloria de Dios, fue por Dios. Eso nos hace sentir que a pesar de que nosotros fuimos usados de esa forma, pues la gloria es para el Señor, ¿verdad? También una de las cosas que pues aquí se resalta es que cuando Jesús nace, si podemos acordarnos de la historia del nacimiento de Jesús, cuando van los magos a visitarlo, los magos lo llaman Rey de los Judíos. Y eso fue al inicio de su vida. Ahora, al finalizar de su vida, Jesús vuelve a ser presentado y entra
a la ciudad como el rey de los judíos. Y esto hace referencia al ciclo, a un ciclo que inició y está por concluir. Y también en este momento, perdón, son mis perritos que están ladrando mucho. En este momento, pues Jesús ya tenía la idea de que él iba a morir, de que sus días ya estaban contados. Él sabía que iba nada más a la ciudad para la Pascua y en ese momento, pues, iba a sufrir la muerte. Pero algo muy importante de esto es cuando Jesús pasa la entrada triunfal, llegan unos griegos, que fue lo que estábamos viendo al final. Llegan unos griegos que pues Jesús entra a la sinagoga y la sinagoga estaba dividida en el espacio de mujeres, el espacio de los gentiles y el espacio en el que sí podían estar los varones judíos. Entonces los griegos quieren hablar con Jesús, pero pues no pueden pasar a esa zona porque es la zona VIP, entonces ellos no tienen pase de entrada. Y se acercan a Felipe. Felipe hablaba griego, entonces era mucho más accesible poder hablar con Felipe, pero Felipe no era la persona como más histriónica del mundo, a él no le gustaba así como los super reflectores, entonces él va y busca a Andrés, y entonces Andrés va con Jesús y le dice, oye Jesús, los griegos quieren hablar contigo, y vamos a ver qué es lo que responde Jesús. En el versículo 23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también está mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí a mí me gusta mucho cuando Jesús dice, se me fue la cita. Y Jesús les respondió. Ahí no dice Jesús le respondió a Andrés para que Andrés le diga a Felipe y Felipe le diga a los griegos. Jesús les está hablando a todos. Jesús está siendo abierto y está haciendo partícipes hasta aquellos que no eran dignos en ese momento, porque ellos no pertenecían al pueblo de Dios de ese momento. Y Jesús está abriendo ese paso para que ellos también se sientan incluidos. En ese momento, cuando les respondió, está hablando con los griegos. Y vuelve a hacer referencia a la hora de su muerte, cuando dice que el Hijo del Hombre sea glorificado. En este momento está hablando de que Él va a tener que morir para poder ser glorificado y ser llevado con el Padre. Si Jesús no hubiera pasado por la cruz, nosotros no seríamos salvos. Como sabemos, los pueblos antiguos que no eran judíos, pues eran gentiles y ellos estaban aparte. El pueblo de Dios únicamente eran los judíos. Si Jesús no hubiera muerto en esa cruz, ni tú ni yo podríamos estar hoy aquí hablando de su palabra. Y creo que eso es muy, muy importante, porque a veces creemos, sí, Jesús murió por mí. O sí, Jesús murió, pero... Y en este momento se hace la partición cultural en la que se da una apertura para que todos podamos ser salvos, para que todos podamos conocer la gloria del Señor. Y sin la cruz, esto no hubiera sucedido. Cuando habla sobre que el que ama su vida la perderá, en el versículo 25, está hablando de la vida que nosotros podemos darnos en el mundo, de esta vida de vicios, de esa vida de que podemos decir, ay, qué rico es el alcohol, o qué bien me ven con las drogas, o a lo mejor
no somos ni alcohólicos ni drogadictos, pero pues no obedecemos o decimos mentiras. Entonces, en ese momento Jesús está hablándole a toda la gente, incluso a los fariseos, que ellos se paraban el cuello diciendo, yo cumplo todas las leyes. Incluso a ellos les está diciendo que su vida se va a perder si ellos siguen en ese camino, en el que nada más están haciendo las cosas por hacerlas o en el que no están cumpliendo las leyes. Pero si ellos abren su corazón y su entendimiento para oír las enseñanzas de Cristo, entonces van a tener vida eterna y van a poder ser salvos y van a tener el regalo más precioso que Jesús nos da, la salvación, la gracia del Señor. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Me gusta este contexto que pone Jesús, porque pues sabemos que había muchas clases sociales y que entonces siempre había como un servidor, un sirviente, un siervo, y obviamente el siervo, pues si tú tienes un jefe, el jefe no va a estar atrás de ti. El jefe no va a estar todo el tiempo diciéndote, ay, por favor, puedes hacer esto o puedes hacer aquello, porque tú eres el que tienes que cumplir con el trabajo. Tú eres el que vas atrás del jefe, tal vez. Pero aquí lo que más me gusta es que Jesús es el representante. Y nosotros vamos detrás siguiendo el caminito de Jesús. Y Jesús puede subir al Padre. Jesús está con el Padre. Y si nosotros seguimos el caminito que Jesús nos traza, nosotros también podemos ir con el Padre. Eso creo que es lo más importante. Que también tenemos nosotros ese acceso para poder estar en la presencia celestial del Señor. Y otra cosa es que tampoco Jesús va a obligarnos a hacer algo. Dios no nos obliga a hacer nada. Dios nos dio libre albedrío para poder nosotros decidir qué queremos hacer. Jesús no va a estar ahí atrás de nosotros toque y toque, así como de, oye, ¿ya leíste la Biblia? Oye, ¿ya hiciste oración? No, porque tú sabes que debes hacer esas cosas y porque el Señor no te va a obligar a hacer nada que tú no quieras. Cuando tú tienes como una persona a la que tú admiras mucho, yo creo que aunque tú admires muchísimo a una persona, si esa persona te dice a ti, oye, ¿sabes qué? Aviéntate de bungee, yo no creo que tú lo hagas. Entonces, ese momento, aunque tú admires mucho a esa persona, pues tú piensas y dices así como, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Y tal vez suene tonto, pero pasa lo mismo con Jesús. Pasa lo mismo con aceptar a Dios. Dios no te va a forzar a ti a decir, Abner, tienes que aceptarme y tengo que ser tu salvador. No, o sea, esa es una decisión propia y creo que eso es muy, muy bonito porque nosotros mismos somos los que elegimos seguirlo. Mis perritas no se callan. Debemos morir nosotros a nuestro viejo hombre para poder resucitar en este sentido al momento de ser salvos y para poder tener la vida eterna. A partir del versículo 27, Jesús anuncia su muerte y dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Le he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le habló. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo,
si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Como en los versículos anteriores estaba hablando sobre el trigo, que las semillitas, pues cuando vamos a sembrar algo, las semillitas caen al piso y pues dejan de ser esas semillitas. Entonces, estas caen, pero al caer, abrirse y dejar de ser semillas, van a traer fruto, van a traer una planta. Y es lo mismo. Jesús tiene que morir para que todos nosotros podamos tener esa comunión con Dios, podamos tener ese acercamiento y que podamos llevar fruto cada uno de nosotros. En esta parte también, cuando habla sobre que él está diciendo que pues se siente triste, él está turbado, está turbada su alma, tiene miedo, pero les está diciendo: Padre, él podría decirlo, porque todos tenemos derecho a decir y a expresar cómo nos sentimos. Padre, sálvame de esta hora. O sea, él podría decirlo, pero él está consciente y él sabe que justo esa es la misión, justo ese es el fin de todo el trabajo que ha llevado haciendo, la conclusión, la obra de gracia más grande va a ser muerte y resurrección. Y también, como les dije al principio, la gente pues se preguntaba que pues ellos ya habían leído en el Antiguo Testamento que el Cristo va a permanecer para siempre, pero ellos no habían entendido, o sea, no habían captado que el Señor va a estar con nosotros siempre, pero tenía que suceder antes la obra maravillosa de la cruz para que entonces todo el mundo tuviera acceso y no solo los judíos. Eso era lo que a ellos no les cabía en la cabeza, como que eran medio cerrados en ese sentido. Y también nos damos cuenta de que los versículos, cuando se oye la voz del cielo, son aplicables ahora a nuestra vida. Porque, por ejemplo, había mucha gente que decía: no, fue un trueno. Y esas son las personas que a todo le quieren ver un lado así de que no, eso de que Dios no existe, porque pues, ¿quién ha visto a Dios? Las personas que necesitan algo tangible para poder creer que existen. Y también está la gente que sí cree en las cosas sobrenaturales, pero no de la manera correcta, no de una manera guiada, de una manera en la que sus ojos espirituales sean abiertos y comprendan realmente quién es el que está hablando. Y pues eso pasa hoy en día con las personas que todavía dicen así: ay, pues es que Dios no existe, o las otras personas de que no, es que estamos rodeados de seres astrales y no sé qué. Entonces creo que es muy, muy aplicable. Pasa y ha pasado y seguirá pasando. Siempre vamos a encontrar esas personas y el Señor es el que nos va a dirigir a qué forma podemos hablar con esas personas, que son a veces difíciles. ¿Alguien quiere decir algo hasta este momento? Continúo. Nada, Así. no, nada más ese último versículo que leíste, digo, yo no he leído Apocalipsis, pero me suena a que habla también de lo que va a pasar, porque dice: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas. Es como de ahorita que tienen gracia y antes de que pase el arrebatamiento, del que luego, bueno, hablaremos y tocaremos, ahorita crean, porque se vienen las tinieblas que de verdad son tinieblas. Exacto. Y también yo lo veo en ese sentido en el que más es mejor no esperar. Es mejor, nosotros no sabemos en qué momento, pues, ¡pum!, se nos va.
O sea, yo no sé si salgo caminando, paseando a mi perro y me atropellan y me muero. ¿Y qué tal si yo soy una de esas personas que escuchó alguna vez en su vida que Cristo era el Salvador? Y en ese momento yo podía abrir mi corazón y aceptarlo. Y no lo hice porque hay que flojera, soy muy joven, tengo mucho que vivir, cuando ya sea viejito. ¿Y qué tal si ni siquiera llego a ser viejito? Sí. Y nunca quisimos aceptar ese regalo. Y ahí se acaba nuestro tiempo. O sea, no sabe, las tinieblas un día van a llegar y pueden llegar de muchas formas y ese tiempo nosotros no sabemos cuándo sea. Puede ser ahorita, puede ser en el fin del mundo, pero va a haber personas que el tiempo se les acabó y ya no hay vuelta atrás. Y qué triste que esas personas, pudiendo tener acceso a la gracia de Dios, se quedaron hasta allí y no quisieron ir más adelante. En el versículo 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Cuando estaba estudiando este pasaje, esta parte a mí me causa un poco de conflicto, en cierto sentido, porque dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Y a veces yo digo, ay, ¿cómo Dios ciega a las personas y endurece sus corazones? También esto pasó en el Génesis, ¿no? Con Moisés, cuando no me acuerdo qué capítulo es, pero dice, cuando el faraón no los quería dejar salir de Egipto, decía, y endureció su corazón para que no los dejara salir. Y yo me quedé pensando y dije, ay, ¿por qué? O sea, ¿no sería más fácil que Dios los dejara así, como que, a ver, le voy a aflojar el corazón un poquito? Pero, o sea, haciendo una reflexión, el Señor, como ya hemos dicho, nos da el libre albedrío y cada quien toma las decisiones de su vida. El Señor no va a hacer nada que nosotros no permitamos que Él haga. Y cuando habla de cegar los ojos de ellos y de endurecer su corazón, esas personas necesitaban estar cerradas y no ver que Jesús era el rey en ese momento, para que después sea aún más impactante su muerte y su resurrección, para que en ese momento sus ojos sean abiertos, sus corazones se ablanden y entonces la palabra del Señor entre a sus vidas de una manera que tal vez al principio no hubiera sido tan impactante. Entonces, eso es lo que a mí me deja de enseñanza estos versículos, que a veces creemos que, ¿cómo? O sea, hasta Dios se complica, ¿no? Porque pues era más fácil como ablandar el corazón de las personas, no endurecérselos, pero todo, o sea, los caminos del Señor son perfectos, el plan del Señor es perfecto, y Él siempre sabe por qué las cosas van a suceder de esa forma. En el versículo 41, cuando dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y creo que también a veces pasa con algunos, en mi caso también, que por el miedo al rechazo de las personas, de nuestros amigos, de nuestros familiares, muchas veces no queremos hablar y decirle, oye, Cristo te ama, porque sabemos que la gente nos va a atacar, sabemos que tal vez si antes eran así como mis súper amigos, de repente ya es como, hola. Entonces, también eso les pasó en esa época a algunos judíos que dijeron, es que realmente este es el Hijo de Dios. Pero estaban aquí los fariseos viéndolos así como de, y si tú dices que Jesús es el Hijo de Dios, pues adiós sinagoga, adiós tus privilegios, adiós a tu familia, serás apestado por siempre. Y el Señor vino a romper todas esas cadenas y ataduras que había. Mucha gente no quiso aceptarlo, mucha gente
sigue sin creer en Dios, pero las personas que somos salvas y que podemos tener ese acceso, en ese momento se rompió todo ese peso que nosotros podemos cargar, el Señor se lo llevó en la cruz. Y a pesar de que las personas nos rechacen o no nos quieran o nos hagan el feo, siempre va a haber personas, hermanos, que se alegren con nosotros, que nos gocemos juntos en la presencia del Señor y que podamos apoyarnos. Entonces creo que esto es muy bonito porque es muy humano en ese sentido, en el que también el Señor se da cuenta de que muchas veces no vamos a ser queridos, pero aún así Él está con nosotros y nos respalda. Para finalizar el capítulo, se llama Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aquí, una de las cosas, esta parte es como un poco, a mí en lo personal, como que a veces cuando dicen, es que te van a juzgar, como que si me van a juzgar, ¿qué tengo, no? Que espero estar limpio. Pero el Señor no vino a eso, el Señor no vino a marcar nuestros errores, a decirnos, pecador, te vas a ir al infierno. El Señor vino a decir, sí, si eres pecador, sí te puedes ir al infierno. Pero aquí está el regalo que yo te doy para que no pases por eso, para que no tengas que sufrir. Y las personas que ni aún así quieran aceptar el regalo, pues van a ser juzgadas en el juicio final. ¿Y por quién van a ser juzgadas? No por cualquier persona, no por así de, a ver, tú vas a juzgar a estas 150,000 personas. No, van a ser juzgados por Dios y por la palabra de Dios. Porque las personas que crean en Jesús van a tener vida eterna. Las personas que no hayan aceptado y no hayan seguido el camino de Cristo, pues tendrán que ir al sufrimiento eterno. Pero gracias a Dios, ahora podemos tener acceso libre, que en el momento en el que nosotros estemos seguros y digamos, Señor, te necesito, el Señor viene a nuestras vidas sin tener que pasar sacrificios, hacer ofrendas. El Señor, tenemos libre acceso para comunicarnos con Dios, y esa es la maravilla de la obra de Jesús, que Él vino a romper todos esos caminos largos que había para llegar al Señor, porque pues si recordamos en el Antiguo Testamento, solo una persona, solo el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios y él tenía que hablar por todo el pueblo. Ahora cada uno de nosotros podemos hablar directamente con el Padre y pedir que Él venga a nuestras vidas en el momento que nosotros queramos. El Señor siempre está ahí atrás de nosotros, no obligándonos, cuidándonos y amándonos para que en el momento justo en el que nosotros queramos abrirle la puerta, Él entre y llene nuestras vidas. Este capítulo a mí me gusta mucho. Son como muchas historias, es mucho en poquito tiempo, porque pues si nos damos cuenta, la última semana de vida de Cristo, pues sí fue como muy llena de cosas, súper rápida, todo pasó como tas, pero está lleno de grandes enseñanzas, de gran bendición y sobre todo de esperanza. A mí me da mucha esperanza de que pase, o sea, Lázaro se murió y resucitó. Jesucristo, todo lo que sufrió y fue glorificado. Y a pesar de que nosotros en este mundo caído, terrenal, al final recibiremos gloria y estaremos en gloria con el Padre, que va a ser lo mejor de todo. Entonces creo que esa es la mayor enseñanza que a mí me deja este capítulo,
que podemos seguir y podemos tener comunicación directa con el Padre y podemos ser felices y a pesar de que la gente nos rechace y no nos quieran, siempre el Señor va a ser nuestro consuelo, nuestro sustento y el que va a estar con nosotros. Y eso es todo. Aleluya. Pues, aleluya. Ay, qué bonito, Paloma. Amén. Me Amén. encantó. Ay, gracias. ¿Alguien quiere agregar algo? Yo nada más quisiera hacer un comentario del principio del capítulo donde dicen que Jesús es ungido. Cuando yo empezaba a leer, yo la verdad decía, bueno, ¿qué es ungir, no? Y pues ungir Ah, es yo que también iba a hacer esa te... pregunta, pero dije, ay, va a ser bien tonta porque igual y todo el mundo ya sabe que es ungir y yo, ay, no, ¿qué vas a...? No Nunca hay pasa preguntas nada. tontas. No. Y pues ungir es derramar aceite, bueno, en el Antiguo Testamento es derramar un líquido sobre algo en especial. Y lo interesante aquí es que en el Antiguo Testamento, ya ven que hemos hablado del tabernáculo, que es como una carpita especial que mandó a hacer Dios. ¿Alguien me ayuda con Éxodo 49, por favor? Yo, Sí. dice, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificaré con todos tus utensilios y será santo. Entonces, leyendo esto, podemos ver que el ungir es derramar, digamos, un líquido. En este caso era aceite y en el caso de Jesucristo fue un perfume. Pero el ungir significa que era como un proceso en el que solamente se le dedicaba a algo que era apartado para Dios. Y por eso se le hizo a Jesucristo, porque en el Antiguo Testamento era el tabernáculo y en el Nuevo fue Cristo. Amén. Sí, con respecto a lo que dicen de ungir, lo que les voy a decir varía de denominación a denominación, de iglesia a iglesia, pero en general, incluso hasta nuestros días, cuando uno unge a una persona es con dos significados. Uno, con darle un título, no sé, por decir algo. Abner quiere ser pastor, entonces un pastor va y le unge, ¿no? Va a ser pastor. Evangelista, un evangelista pasa el título, ¿no? O sea, como pasar títulos. ¿Sale? Te ungen y ya es, órale, va, ¿no? Otro significado u otra posible opción de ungir va relacionado con esto, pero es para pasar dones. Ejemplo, cuando tú oras por alguien de, no sé, sanidad, hay algunas iglesias o personas que ungen a un ser querido, a alguien por sanidad, ¿sí? Para que no es que como tal un aceite cure per se, sino que simplemente es como una especie de, algo simbólico, ¿no? De ungir, ¿no? Ya. ¿Alguien dice algo más? Yo quería decir algo, pero ya no me acuerdo. Se me acaba de ir. Por eso me quedé así, porque dije, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Chicos que están viendo YouTube, por favor, dejen abajo en sus comentarios si saben algo al respecto de ungir y lo que quieran agregar a la plática, por favor. Bueno, por ejemplo, un caso de ungir es cuando se le manda, no quiero decir algo erróneo, pero creo que fue en el pueblo de Lot cuando mandan ungir su casa para que entren los ángeles el ángel de la muerte, creo, y destruye, ¿no? Algunas zonas y demás. En el Y le Éxodo, dice ¿no? y le dice que unja su casa con sangre de cordero para que Fue Moisés antes de que Dios mandara a su ángel para la destrucción de los primogénitos, que los cubriera sus puertas para que no tocaran al pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel. Sí, también puede ser como una Ungir analogía de ungir. Ajá, y ungir es representar, o sea, es como una marca especial.
Claro, que a Como final de cuentas nosotros traemos un sello, es como una unción, ¿no? En el momento en que tú aceptas a Cristo, traes ese sello aquí. Exacto. Y Ujú. también a mí me gustó esta parte porque en la antigüedad pues no habían, solo los egipcios pues preservaban, ¿no? Con sus momificaciones. Pero los judíos lo que hacían era como un tipo de, enredaban a las personas en mantas y les ponían, igual, cuando vimos con Lázaro decía que tenían un sudario, entonces todas las vendas los amarraban, pero para que no olieran, después de cierto tiempo les ponían perfumes y flores. Ujú. Y entonces también hace representación, una de las representaciones de esta escena es que María había entendido que Jesús iba a morir y ella se adelantó haciendo representación como a esos cuando los muertos están y por eso ungió a Jesús en ese momento. Esa es una de las representaciones que se da a esta escena. Por eso también fue ungido. Gracias. La amada hermana Valeria nos quiere decir algo. Amada hermana Valeria, te escuchamos, por favor. Lo tenía que decir. Sí, Sí, nada más me vino a la mente que el primer rey de Israel, que fue Saúl, también fue ungido, y también cuando el rey David, pues todavía estaba reinando Saúl, pues también fue ungido el rey, bueno, David cuando era joven, antes de pasar a tomar el reino. sí, así es. Y aquí otra vez es como pues, les comenté, ¿no? De que era ungir por título, ¿no? Por rey de Israel, ¿no? Gracias. Muy bien. ¿Alguien me quiere decir algo más? No. Muy bien, entonces, pasemos a nuestra oración final para despedir este gran, hermoso y genial kawaii tarde de sábado. Muy bien, entonces, ¿alguien quiere dirigir la oración? No. Está bien, Yo ya. sí. Bueno, está bien, no, sí, vas adelante, Alex. Así que todos inclinemos cabezas, en casa también inclinemos cabezas, por favor. Amado Padre, en esta tarde, mi Dios, te damos la gloria, te damos las gracias, Padre mío, de que nos permitas habernos reunido un sábado más, una tarde más, para conocer tu palabra, para sentir tu amor de una manera diferente, Padre, a la que la podemos recibir en toda la semana, mi Dios, porque tú eres un Dios que se complace en escucharnos, en bendecirnos, en darnos milagro día a día. Pero reuniones como esta, Padre, en donde estamos todos unidos, pues hemos elegido que sea el sábado, Padre, para tu gloria. Te damos gracias, mi Dios, por habernos compartido, por habernos dado un poquito de sabiduría espiritual para poderte entender, para poder comprender lo que tu palabra quiere decirnos, mi Dios. Te doy las gracias, Padre, y te damos las gracias por un sábado más en donde estamos reunidos, mi Dios, gozando de salud, gozando de vida, gozando de unión en Cristo, Padre, en tu Hijo precioso. Te damos gracias, Padre, por todas las lecciones que en esta semana nos diste, por todos esos retos que nos permitiste atravesar, mi Dios. Te damos gracias por todos esos retos que hoy siguen pendientes, Padre, pero que se van a resolver en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por el enorme y bendito sacrificio que hiciste, mi Dios, al permitir que tu Hijo bajara y muriera, Padre, en esa cruz, en donde pagó por el perdón de todos nuestros pecados. Gracias, mi Dios, por amarnos de tal manera que hoy podemos tener fe en que hubo alguien, Padre, que aun siendo culpables nos redimió. Gracias, mi precioso Dios, por todo lo que eres, por todo lo que nos das, por todo lo que no nos das también, mi Dios, te alabamos. Bendito es tu nombre, bendito es el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Mesías. Te pedimos, Padre, que bendigas esta semana que viene, que bendigas nuestros corazones, que los guardes, que nos permitas, Padre, seguir alabándote,
noche a noche, Padre, cerrar nuestros ojos para poder agradecerte, para poder platicar. Te pido, Padre, que pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos la necesidad, Padre, de orar, de tener intimidad contigo, en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Padre, también, te pedimos, mi amado Dios, que nos cuides, que bendigas nuestros hogares, Padre, y de todos los que nos están oyendo, que bendigas la mente, Padre, de todos los que requieren esforzarse en algo laboral, mi Dios. Bendice su camino, bendice su aspecto laboral, bendice sus relaciones, bendice sus corazones, bendice sus alacenas y bendice, Padre, todo lo que para ellos es importante y que puede ser testimonio de tu gloria, mi amado Dios. Te damos gracias y te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre, en el único y sagrado nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.